Regresamos a CIPSE Noticias más temprano, son las 7:48 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Y hoy es de lunes de nutrición, y tenemos a nuestra nutricionista de confianza, Rocío Guavi, que como siempre nos va a hablar de temas para tener una mejor alimentación. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy natural, algo que todos comemos todos los días, algo que todos disfrutamos. Hoy vamos a hablar de un alimento que es bastante común en nuestra mesa. Vamos a hablar del arroz, vamos a hablar un poco sobre si es mejor el integral o el natural, cómo cuidarlo, si hay que lavarlo, si hay que tener que cuidado si se guarda después de hecho o si hay que consumirlo en el mismo día. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy bien, buenos días. Como estaba mencionando, hay muchos temas sobre el arroz, que pues realmente es un alimento que tenemos casi todos los días en nuestra dieta. Entonces se me hace muy interesante poder hablar de esto y profundizar en cómo nos ayuda y cómo nos puede afectar. Es correcto eso. El arroz es el segundo cereal más, perdón, No más te preocupes. consumido en México. Digo, después del maíz, ¿verdad? Y en el arroz tenemos muchas dudas. Hay muchas preguntas que me hacen constantemente. Claro. Una de ellas es, ¿qué es mejor? ¿Comer arroz blanco o comer arroz integral? Entonces, por supuesto, digo, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta el arroz integral, prefieren el arroz blanco, pero es que el arroz integral conserva más todos sus nutrientes. Es rico en complejo B, en vitamina E, en magnesio, por ejemplo, en muchos antioxidantes, y la realidad es que el arroz integral conserva más todos los nutrientes que en el arroz blanco. El arroz blanco tiene parte de ellos, pero ya es una cantidad mucho menor que la del arroz integral. Un tip rápido, si a ustedes no les gusta tanto el arroz integral, hay arroces integrales que no son 100% el contenido de arroz integral, sino viene mezclado con un arroz un poquito más claro. Por ejemplo, no se ven todos los granitos de arroz con su cascarilla, sino están como mezclados. Y la otra muy importante, el arroz integral no se cocina igual que el arroz blanco, tarda más en cocinarse. Entonces, a un arroz integral le pueden echar el doble de agua, casi el doble de agua que al arroz blanco, y el cocimiento es casi del doble del tiempo que del arroz blanco, y probablemente va a salirles mucho mejor. Así como en el mercado hay algunos arroces integrales que ya vienen precocidos, que entonces ocupan menor tiempo y menor cantidad de agua para cocinarlos. Ese es un tip, pero hay que preferir el integral sobre el blanco si me preguntan a mí. Ok, y el arroz integral, por ejemplo, me mencionas que se hace un poco distinto, tarda un poquito más, pero en cuestión de ya ves que el arroz común lo lavamos, lo enjuagamos, recomienda que después de hacerlo, pues preferentemente se acabe. ¿El arroz integral es igual? Sí, es casi igual. Preferentemente al arroz hay que enjuagarlo antes de cocinarlo. ¿Por qué? Por dos motivos. Una, para deslavarle un poquito más los almidones, y la otra es la posibilidad de que venga contaminado con arsénico o pesticidas. Entonces se recomienda mantenerlo en remojo durante 4 o 5 horas, cambiar el agua un par de veces y ya luego proceder a cocinarlo en un agua nueva. Eso es en ambos arroces, tanto el blanco como el integral. Luego, la otra pregunta muy frecuente que hay al respecto es lo que mencionabas. Si lo debo de consumir ya refrigerado. Bien, el arroz contiene una bacteria. Esa Ok, bacteria tiene esporas, un huevito, que en la temperatura, por más alta que sea, es muy difícil que se muera, ¿sí? Y a temperaturas bajas se puede reproducir. ¿Qué quiere decir ok, esto? Si yo les resumo lo que tenemos que hacer con un arroz después de haberlo cocinado, es no dejarlo expuesto a temperatura ambiente por más de 2 horas. Antes de las 2 horas, ese alimento tiene que ir en refrigeración. Aunque tú lo guardes en tu refri o en tu congelador, todavía un poco caliente, lo cual para congelar es mejor que esté caliente al congelarlo, pero hay que mantenerlo en refrigeración después de cocinarlo. Recuerden, no dejen pasar más de 2 horas para que esta bacteria no se reproduzca, y puede estar en su refri 2 hasta máximo 3 días. Esta bacteria generalmente es difícil de combatir para personas mayores, personas con sistemas inmunes comprometidos o para niños muy pequeños. Y puede ser hasta un cierto punto bastante peligrosa si están consumiendo eso. Así que recuerden guardar su arroz. La otra cuestión de un arroz refrigerado, ¿cuál es? El que se vuelve en un almidón resistente. Esto quiere decir que entonces
es más difícil de que se convirtiera en glucosa y pase a nuestra sangre rápidamente, sino que lo hace a una pauta más lenta. Entonces, se convierte en una fibra prebiótica que inclusive hace que nuestros intestinos, las bacterias buenas del intestino, proliferen mucho más. Cuando el arroz se come después de después de cocinado, refrigerarse o congelarse, y luego se puede comer ya sea frío o caliente. Entonces eso es bueno, pero acuérdense que tienen que entrar en refrigeración o congelación hasta 2 horas o menos después de haberse cocinado. Ay, Rocío, buenísimo. Ya última pregunta para poder terminar. En cuestión de frecuencia, qué tan seguido es recomendable consumirlo diario o 2, 3 días? Sí se puede consumir diariamente, aunque recuerden que el arroz es un cereal y en la alimentación siempre procuramos aconsejar que sea variada. O sea, que no sea el único cereal que coman todos los días. Ok. Preferentemente, haríanlo con otras clases de cereales, como puede ser quinoa, avena, centeno, trigo, maíz, Qué rico. etcétera. Entonces sí se puede consumir diariamente. Y si la pregunta tiene como una segunda intención de que si el arroz me va a engordar, pues es que ningún alimento te va a engordar por sí mismo. Tienes que ver cuáles son los alimentos o cuántas calorías estás consumiendo por día, para de esa manera realmente determinar qué cosa es lo que está pasando en tu alimentación que hace que subas de peso. Pero ningún alimento por sí solo es el culpable de que subas de peso. Hay que ver cuánto comes de ese y en general cuánto comes en cada día para realmente saber qué es lo que está pasando contigo. Rocío, muchas gracias por esta información. Yo ya estoy siguiendo tus recomendaciones y así que ya se siente un poquito más suelta la ropa. ¿Me puedes decir cómo te podemos encontrar? Claro que es en mis redes sociales, Rocío Wabi, Nutrición Wabi, o a mi teléfono 9981-687000. Rocío, siempre es un placer platicar contigo y ya el otro lunes estaremos hablando de otro tema que seguramente nos va a ayudar con nuestra vida, con nuestra alimentación. Igualmente, espero que todos tengan una bonita semana. Igualmente te deseamos lo mismo y que tengas un excelente resto del lunes. Adiós. Ahora vamos con mi compañera Nancy Salinas, que también nos tiene mucha más información.